Bienvenidos nuevamente a otro estudio del día martes, aquí en la iglesia Calvary Chapel Centro, en la ciudad de Anaheim. Todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y también YouTube, y los que siempre son fieles, bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos listos en esta noche a alabar al Señor, pero también tener un tiempo con el consejo de Dios, la palabra, la Biblia. Estamos estudiando en el libro de Deuteronomio y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, ¿verdad? El capítulo 7. Pastor Osvaldo va a estar compartiendo con nosotros. Queremos informarle de que el Señor va contestando las oraciones y las peticiones de cada uno de ustedes. Es muy pronto estar un día ya nuevamente como congregación juntos, muchos aquí sirviendo, alabando, glorificando el santo nombre de nuestro Señor. Queremos también recordarles siempre nuestros servicios, día martes, pero también los domingos a las 8:15 de la mañana. También el día miércoles el pastor sigue teniendo su estudio bíblico a las 7 de la noche, estudiando en el libro de Eclesiastés. Así que ruegue la voz y cómo pueden conectarse ustedes con todos estos estudios. Nos venimos aquí siempre una hora a orar. El día jueves en la noche, a las 7 de la noche, pueden ir poniendo las peticiones, es más, inclusive hoy si quieren, para ir teniéndolas y añadiéndolas nosotros a la lista de oración, para así ya traerlas el día jueves. Así que vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo, que es su tiempo, que nos ha prestado a nosotros para su honra y gloria. Padre, venimos delante de usted, dándole honra, dándole gloria y dándole las gracias porque usted nos dio otro día. Señor, probando los micrófonos antes de comenzar este servicio, yo me acordé del hálito de Dios. Señor, usted es el que nos da el aire para respirar. Usted es el que nos da la vida. Padre, queremos que esta vida sea suya y para usted, para honra y gloria. Así que pedimos que usted, con su Santo Espíritu y poder, derrame, Señor, en la vida de nuestra hermana Sandra, que nos va a traer las alabanzas, los cánticos, Señor, que todos los ángeles, inclusive todo el pueblo que escucha, Señor, en esta noche, se una a ella cantando, Señor, a usted que se lo merece. Pedimos también que usted derrame, Señor, sabiduría, poder, Señor, conocimiento a nuestro pastor Osvaldo, Señor, que va a compartir su santa palabra esta noche. Señor, que hable a su corazón, hable al nuestro y hable a todo oído que escuche esta noche, Señor, su palabra santa y divina. Padre, le pedimos todas estas cosas por cada uno del que está viendo y escuchando, los que quieren estar y no estén, que también usted dé confort, dé alivio, se revele a ellos también, Padre. Todo este tiempo se lo ponemos delante de usted, Señor, y se lo pedimos en el único y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos ahora a alabar al Señor. Cantar una linda canción.
Buenas noches, bendiciones ahí en la confortabilidad de su hogar. Tome un segundo por favor y salude a sus seres queridos, o tal vez si está en compañía de amigos, salúdelos en el nombre del Señor en este momento. En el principio, cuando la obra de Dios apenas se había fundado, las primeras iglesias fueron iglesias en hogar. Los servicios eran en los hogares. Y cuando hablamos de cómo
vino el edificio a ser, se dice que los edificios o las personas empezaron a congregar en edificios después del año 300, ¿verdad? Donde pues gracias al Señor, ¿verdad? La obra se extendió y pues miraron, ¿verdad? Que ya la gente no cabía en las casas. Y es por ello, ¿verdad?, que se extendieron a las iglesias. Pero qué lindo, hermanos. Espero se haya gozado y haya disfrutado también de la adoración, porque es importante adorar a nuestro Señor en su santidad. Y a lo mejor usted dirá, pero ¿por qué tengo que aprender? Porque cuando adoramos al Señor, a veces el corazón está agobiado. A veces la vida de uno está que no encuentra la puerta, pero cuando entramos en la adoración es inexplicable lo que el Señor hace en nosotros, cómo Él calma nuestro corazón y cómo la paz del Espíritu Santo viene y recibimos ese descanso. Si tiene su Biblia por ahí, por favor, ábrala conmigo, ahí en el libro de Deuteronomio. En esta noche vamos a estar mirando el capítulo 7. Si usted está haciendo notas en su hogar, el nombre del mensaje de esta noche es Israel, una nación singular. Israel, una nación singular. Deuteronomio capítulo 7, acompáñame si gusta, declara en el versículo 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago a persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él, con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿Gusta acompañarme, por favor, en oración? Vayamos, por favor, delante del Señor. Bendito Padre que está en los cielos, Señor. Padre, gracias. Gracias, oh Todopoderoso, porque, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer,
hasta aquí usted nos ha ayudado, Padre. Señor, gracias porque hasta aquí usted nos ha sostenido, nos ha proveído, Señor, no solamente del alimento, del pan de cada día, sino que también, Señor, ha proveído para todas las demás necesidades. Señor, en este día nos rendimos a usted y le ponemos, Señor, en esta tarde nuestro cansancio. Le ponemos en nuestra tarde, Padre, las necesidades que hay adentro de nosotros. Bendiga, Señor, a cada familia, cada esposa, cada esposo, cada niño, cada niña, cada hogar, Señor, que está en este momento conectados con usted, Señor. Padre, que su palabra nos nutra en esta noche y nos dé la esperanza, oh Todopoderoso, que necesitamos para seguir adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Increíble, hermanos. Ya llegamos al capítulo 7 de Deuteronomio. Y es hermoso cuando estudiamos aún el significado de este libro. El significado de este libro es increíble. Y la palabra deutero significa segunda. Y la palabra namas significa ley o la repetición de la ley o la revisión de la ley. Y a veces, ¿verdad? Nos preguntamos, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué Moisés volvió a recalcar al pueblo la ley? Y es interesante cuando pensamos en ello, hermanos, y es porque nuestra vida la necesita. Necesitamos el recordatorio. Y una evidencia, ¿verdad?, más concreta, que es la clave espiritual de este libro, se la voy a dar en esta noche, para que no andemos alrededor del matocho, como dijo el ranchero. Deuteronomio 31:9 al verso 13 nos explica por qué. Ahí está la clave de todo el libro. La palabra de Dios dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó diciendo: al fin de cada 7 años, ¿está escuchando? Al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, congrega a hombres, mujeres y niños y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen la oirán. ¿Está escuchando? Y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Qué lindo, hermanos, y qué hermoso cuando reconocemos el significado de las cosas. Mire qué lindo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Mi hermano Martín nos consiguió una foto donde el pueblo estaba acampando al otro lado del Jordán. Todavía no habían cruzado, ¿verdad? Moisés estaba ahí teniendo un tiempo. Imagínense, ¿verdad? Yo me imagino esto. Nosotros cuando vamos al campamento, a las montañas, usualmente por la tarde, después de la cena, juntamos una fogata en el campamento. Cuando vamos a este lugar allá de Yosemite, todos los años. Y recordatorio, ¿verdad? Este año
ya nos dijeron que a lo mejor sí van a abrir o ya están aceptando las aplicaciones, si quiere ir a ver lo que le estoy diciendo. También, algo que se me había olvidado, prepare por favor la comunión, la Santa Cena para este domingo, porque este domingo vamos a tomar Santa Cena también, por favor. Cómprese, ¿verdad? Un bolillo si quiere, y le arranca un pedacito, y compre jugo de uva, y prepara, ¿verdad? Una copita para cada uno, ¿verdad? O si quiere ponerlo en una copa grande y todos tomar de la misma copa, si son familiares, ¿verdad? Pueden hacerlo. Ahora si hay desconocidos, ¿verdad? Pues sírvale en otro vaso, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero qué increíble, hermanos, ¿verdad? Porque en el campamento, usualmente después de la cena, hacemos una fogata. Y en medio de la fogata nos sentamos todos. Y ahí en esa tarde no solamente adoramos al Señor con alabanzas bien hermosas, las estrellas están delante de nosotros. Apagamos las luces y las estrellas más numerosas, ¿verdad? Así como la arena del mar, nos están resplandeciendo. Y luego, ¿verdad? Estamos adorando al Señor y uno quisiera que no pasara el tiempo. Quisiera uno, ¿verdad? Que el tiempo se pausara, porque uno absorbe la bendición de estar adorando al Señor. Me imagino que Israel, Moisés, tenía una fogata y todo el pueblo escuchando la voz de Moisés cuando se congregaban, y Moisés ahí hablándoles la palabra del Señor. Y qué hermoso, hermanos, cuando entramos en este capítulo 7, porque aquí Moisés les va a revelar algo lindo, lo que llamamos profecía. Mire cómo Moisés comienza hablándoles, ¿verdad?, lo que viene en el futuro, y les dice cuándo, ¿verdad? No si es que el Señor los entra o los introduce, no, dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, el cual dice entrarás para tomarla. Imagínense, ¿verdad? En otras palabras, Moisés está hablando aquí de algo que ya es hecho. Les está hablando, ¿verdad? Es una promesa que se va a cumplir. Y qué hermoso, hermanos, las palabras del Señor para el pueblo de Israel. Cada 7 años, imagínense, cada 7 años, el pueblo de Israel tenía que juntarse y otra vez leer todo este libro. Tenían que escuchar. Y qué lindo, ¿verdad? Porque ahí menciona al forastero. ¿Y quién es el forastero? Pues usted y yo. Nosotros entramos de puro chiripazo, dijo el chavo. Imagínense, ¿verdad? Qué lindo cuando hablamos, ¿verdad? Del pueblo de Dios, de Israel, la tierra santa, hermanos. Qué hermoso estas palabras, imagínense. Moisés les dice, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Imagínense, ¿verdad? Moisés les está diciendo aquí que cuando el Señor los introduzca, estas son las naciones que van a ir a pelear. Imagínense, ¿verdad? Cuando hablamos palabra de conocimiento. En otras palabras, ¿verdad? Una palabra de conocimiento. Moisés aquí estaba recibiendo esta revelación de lo que los hijos de Israel iban a ir a hacer.
En esa nación de Canaán, ¿verdad? Ahí habían 7 naciones poderosas, fuertes, ¿verdad? Y el verso 2 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás de todo, no harás con ellas alianza, ni tendráis de ellas misericordia. Miren nada más, ¿verdad? En otras palabras, qué hermoso, hermanos, porque aquí les está hablando de la victoria que el Señor ya les había dado. Qué hermoso cuando comenzamos a leer las Escrituras, especialmente cuando miramos el símbolo de la cruz. Nos damos cuenta, hermanos, ¿qué significa la cruz? La cruz significa, imagínense, para nosotros los creyentes, para nosotros los forasteros, la iglesia, que es un pueblo gentil. La cruz del Calvario, la cruz donde Cristo fue crucificado, no es un lugar donde miramos, ¿verdad?, donde nuestro Señor fue ejecutado, donde Él pereció, no. La cruz del Calvario es el lugar donde el Señor obtuvo la victoria. Eso significa la cruz. Victoria. Victoria, no derrota, victoria. Y qué importante, hermanos, ¿verdad? Escuchar lo que Dios le está hablando a su pueblo. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué similitud tiene la luz y la oscuridad? Pablo, ¿verdad? Le hace esa pregunta a la iglesia. ¿Qué similitud tiene la luz y la oscuridad? En otras palabras, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Cuando escudriñamos la palabra del Señor, hermanos. ¿Sabía usted que este libro de Deuteronomio fue cotizado por nuestro Señor Jesús muchas veces? ¿Sabía usted que también los apóstoles, en la revelación que tuvieron del Nuevo Testamento, cotizaron el libro de Deuteronomio más de 100 veces? Increíble, hermanos, ¿verdad? Pero esto fue lo que Moisés le dijo al pueblo, que no se tenían que unir en yugo desigual con las demás naciones. No darás a tu hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Verso 4 nos da la respuesta. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Recordemos, ¿verdad?, que Dios es el creador y tiene celos por nosotros. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Es mirar el celo del Señor por su pueblo. Mas así dice, habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Recordemos, hermanos, ¿verdad?, que esta tierra prometida donde ellos iban a entrar era una tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra que el Señor había preparado para el pueblo de Israel, pero estaba infestada con abominación. Más adelantito nos va a decir al Señor, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? En el verso 2 nos dice la palabra que el pueblo tenía que pelear y destruir a estas naciones. ¿Pero por qué? Porque la abominación, el pecado, había llegado a la presencia del Señor de estas naciones.
En otras palabras, el pueblo de Israel iba a servir de juicio para estas naciones. Y decimos, ¿pero por qué? Porque Dios ya les había dado 400 años para que se arrepintieran. Y no habían venido a arrepentimiento. Y no había nada más que hacer por ellos. Imagínense, ¿verdad?, lo que nos declara la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos dice, si despreciamos una salvación tan grande, hablando de nuestro Señor Jesús, entonces ya no hay nada que hacer por nosotros, ¿verdad? Porque andamos buscando nuestra salvación en otras cosas. Pero increíble, ¿verdad? Lo que tenían que hacer, porque los dioses de ellos eran estatuas hechas por el hombre. Eran, ¿verdad?, imágenes de acera. Y quemaréis sus esculturas en el fuego. Imagínense, ¿verdad?, cuando hablamos de altares. Si usted mira alrededor de nuestras comunidades, hay mucha gente que tiene sus altares. Tiene sus altares. Hace sus altares con estatuas, ¿verdad?, con dioses, ¿verdad?, que ellos tienen que cargar. Pero déjeme decirle algo de nuestro Dios. Cuando estamos pasando serios problemas, nuestro Dios nos carga a nosotros, porque Él es nuestro Creador. Cuando tenemos problemas en la vida, Él es el único que sabe arreglarnos. Pero miremos, ¿verdad?, lo que venda a las naciones. Lo que vendaba a estas naciones, sus estatuas, sus ídolos, sus mandas. Imagínense, cuando la mente, ¿verdad?, está cauterizada, nuestros ojos están vendados y tenemos nuestra confianza en algo que el hombre hizo. Un hombre, imagínense, hizo algo de barro, hizo algo de hierro, hizo algo de madera. ¿Y cómo será que le vamos a llamar Dios? ¿Y cómo nos vamos a postrar ante ello? Pero usted sabe, de ahí venimos. De esas cosas venimos. Porque no sabíamos la verdad. Pero este libro nos declara la verdad. Recordemos que Israel había salido de Egipto, y Egipto, ¿verdad?, era una nación también perdida en muchos dioses. Ellos tenían dioses de todo. Adoraban a los sapos, adoraban a las moscas, adoraban un sinfín de cosas. Y miramos, ¿verdad?, que las 10 plagas fueron esos 10 dioses fuertes que ellos tenían, que no les pudieron ayudar. Pero el Señor dice aquí en el verso 5, y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Por qué, hermanos? Verso 6 nos explica, porque tú eres pueblo santo. Imagínense, ¿por qué el pueblo de Dios es un pueblo santo? Porque su Creador es santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Los aparatos no pudieron detectar. El día de ayer, en la madrugada, se nos vino un aguacero. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando miramos que los cielos se abren. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el Señor no está enojado con nosotros. Nos está enviando lluvia, nos está enviando bendición. No está enojado con nosotros. Nos ama, ¿verdad? Él no ha juzgado al mundo, ¿verdad?, porque la iglesia no ha sido quitada del mundo todavía. Espérese que la iglesia sea quitada. Entonces sí va a llover hasta azufre del cielo.
Pero qué lindo, hermanos, ¿verdad? Porque aquí dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de un pueblo especial. El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Imagínense, ¿verdad? Así como Dios le habla a su pueblo Israel, el apóstol Pedro también le habla a la iglesia. Nosotros también somos un pueblo santo. Somos piedras vivas, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo vive aquí en el corazón de nosotros. Por eso es que somos de valor, imagínense. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Porque tenemos el tesoro en vasijas de barro. ¿Quién es la vasija de barro? Nosotros, la iglesia. Qué hermoso, hermanos, lo que Dios le está diciendo al pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mire con qué amor miraba Dios a su pueblo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel es un pueblo especial. Israel es la tierra santa del Señor y es el reloj espiritual también, no solamente para la iglesia, sino para el mundo, hermanos. El siguiente acontecimiento que va a venir va a ser el rapto de la iglesia. ¿Será que estamos preparados? ¿O estamos temblando, verdad? Que le tenemos más miedo al fin de mes que al fin del mundo. Porque al fin de mes viene la renta. Qué importante, hermanos, ¿verdad? Saber quiénes somos, nuestra identidad como personas. Somos un pueblo santo del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:5 nos lo declara. Así como Dios se lo está declarando a Israel, también el Señor Jesús lo declara a su amada iglesia. Verso 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos. En otras palabras, no son ellos, ¿verdad? Pueblo santo por ser más que todos los pueblos. No por eso los ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Imagínense, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿por qué los había escogido el Señor? Yo no sé, ¿verdad? Si usted, cuando estaba en la escuela, iban a hacer algún juego, a usted lo dejaban de último, porque no lo elegían para jugar. No elijas a ese, ¿verdad? Porque ese no sabe ni correr. O a esa, ¿verdad? Porque se tropieza cuando corre. Y queremos ganar. El mundo escoge lo mejor. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha elegido lo más vil de este mundo para avergonzar a los sabios. No crea que Dios nos eligió a nosotros, ¿verdad? Porque éramos los mejorcitos. No, lo peorcito éramos. Pero el Señor nos redimió, hermanos, así como a Israel. Qué increíble la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: sino por cuanto Jehová os amó. Mire qué lindo, ¿verdad? Aquí miramos el amor de Dios para su pueblo. Primera de Juan, ¿verdad? Juan 3:16, perdón, dice, ¿verdad? Por cuanto Dios amó al mundo. Aquí dice, ¿verdad? Que Él ama a su pueblo Israel.
Y dice, ¿verdad? El verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Recordemos, ¿verdad? Cuando el pueblo entró a Egipto, eran simplemente 70 personas. 70 personas. Pero Dios le había hecho juramento. Dios le había prometido a papá Abraham. Dios le dio promesa a papá Abraham. Dios le dio promesa a su hijo Isaac. Dios le dio promesa a su hijo Jacob. Y qué lindo, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de pactos. Nuestro Dios es un Dios de promesa. Él dice ahí en el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Está escuchando, hermanos? Este Dios, ¿verdad? Este Dios que habita en el cielo, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Y Él hizo pacto con su pueblo, dice, hasta 1000 generaciones. Qué lindo, hermanos. Yo no sé, ¿verdad?, si yo voy a vivir hasta los 100. Pero eso no importa. O a lo mejor, ¿verdad?, hasta los 120 como Moisés. Pero eso no importa. Porque yo sé, ¿verdad?, que si yo guardo lo que Dios me ha mandado a mí guardar, y si usted lo guarda también, el Señor le va a ser fiel a usted también. Porque Él ama a los que le aman. Y Él hace pacto, ¿verdad?, guardando sus familias. Yo no sé cuánto ama usted a su familia. Pero déjeme decirle que cuando ponemos a nuestra familia, Moisés le está recordando al pueblo, ¿verdad?, el poder de Dios, el amor de Dios, las promesas de Dios aquí, para que el pueblo no olvidara. Y estas promesas las tenían que leer cada 7 años, se tenían que congregar para leer todo este libro, para que los niños y las niñas que no conocían al Señor, conocieran al Señor. Pregunta, ¿les enseña usted a sus hijos lo que usted aprende? ¿Les enseña usted un versículo a sus niños? ¿Les enseña usted a sus hijos, porque yo y mi casa serviremos al Señor? O usted nada más, ¿verdad? Pues bueno, los voy a dejar que elijan, ¿verdad? Cuando crezcan, allá ellos, si quieren seguir a Dios o no. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué clase de padres seríamos si no les enseñamos a nuestros hijos lo que Dios nos manda a nosotros que les enseñemos? Como lo declara la palabra de Dios en Deuteronomio 31, ¿verdad? Versos 9 al 13, hermanos. Por eso Dios nos ha dejado la instrucción. Déjeme decirle, ¿verdad?, que usted y yo somos maestros sin querer. Dicen por ahí, ¿verdad?, que muchos van a la iglesia y muchos se entregan al Señor porque conocen a un cristiano. Y muchos, ¿verdad?, no van a la iglesia y no se entregan al Señor porque conocen a un cristiano. Y ese es un buen termómetro para ver qué clase de hijos somos. Qué importante, hermanos, ¿verdad?, saber que el Señor nos ama. Y el Señor, ¿verdad?, nos trajo, nos invitó a venir a Él. Y Él nos dijo, sí, ¿verdad?, que viniéramos a Él tal y como estábamos. El Señor sabía que yo tomo. El Señor sabía que yo me aviento un toque de vez en cuando. Hermano, Dios te llamó. Dios te llamó para que aprendas y para que sepas
que en Él hay contentamiento. Él no te llamó para que te quedes igual. Él quiere que tú le entregues ese vicio y Él te va a dar algo mejor. Imagínense, ¿verdad? Cuando hablamos de hacer cambios, los antiguos le llamaban el trueque. Hacemos cambio con el Señor. Yo le entrego mis pecados y el Señor me da salvación. Yo le entrego, ¿verdad? Todos mis vicios y el Señor me da nueva vida. El Señor transforma. El Señor quiere transformarnos. El apóstol Pedro nos llama piedras vivas. ¿Pero por qué nos llama piedras vivas el apóstol Pedro? Porque necesitamos ser labrados. Y el trabajo, imagínense, cuando se edificó el templo, se dice, ¿verdad?, que todo se labró a unas millas, a unos kilómetros fuera del templo. Todas las piedras que trajeron ya venían listas. Imagínense qué ingeniería la que usó Salomón. Todo, cada artículo que traían para el templo venía especialmente hecho ya. En otras palabras, no tenían que amoldarlo ahí en el lugar. Cuando hablamos de carpinteros, cuando hablamos de constructores, ahí sí había medida específica. No existían metros. Ahora hay todo electrónico, hasta metros electrónicos. Y todavía el constructor falla. Las casas quedan chuecas todavía. Pero imagínense, cuando Dios habla de piedras vivas, hermanos, Dios quiere hacer un trabajo en cada uno de nosotros. Porque no hubo ni siquiera ruido de martillo, no hubo ruido de absolutamente nada en el templo. Porque el pueblo sabía que lo que se estaba construyendo era sagrado para el Señor. Usted y yo somos sagrados para el Señor si nos dejamos de construir, ¿verdad? Porque todos necesitamos construcción. Qué lindo, hermanos, lo que Dios está hablando aquí. Dios dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. Sabemos, ¿verdad?, que hay quienes que aborrecen al Señor. Aborrecen al Señor, hermanos. Destruyéndolo, dice, y no se demorará. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Está escuchando, verdad? En otras palabras, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un fuego consumidor. Qué importante conocer eso de nuestra fe. Guarda, verso 11, por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Es guardar los decretos y guardar los mandamientos del Señor. Imagínense, Dios nos dejó 10 mandamientos. No nos escribió 613. No, 10 mandamientos nada más. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nuestro Señor caminó esta tierra, Él lo simplificó a 2 nada más. Él dijo: aprende a amar al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, como tú te sabes amar a ti, ama a tu prójimo también. Imagínense, simplizó los mandamientos, los simplificó a 2 nada más. Increíble, hermanos, que guardando los mandamientos del Señor, guardando sus estatutos y decretos, dice que yo te mando hoy que cumplas.
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, verso 12, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Qué lindo, hermanos, porque así trabaja. De generación en generación tenemos que guardar las enseñanzas del Señor. Verso 13 dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Cuando hablamos, ¿verdad? Del verso 5, donde ellos tenían que destruir, imagínense, estas estatuas y todas estas cosas, ¿verdad? A los que adoraban, los que estaban en esa tierra. ¿Sabe usted por qué, hermano? ¿Sabía usted que los que vivían en esa tierra tenían que sacrificar en cada cosecha un hijo? Tenían que sacrificar a sus propios hijos al dios Moloch en fuego. Por eso Dios estaba disgustado con ellos. Imagínense, ¿verdad? Y cuando encendían a esta estatua que estaba hecha de bronce, los tambores y la música comenzaba a tocar para que la gente no escuchara los gritos y los gemidos de esa criatura cuando era puesto en los brazos candentes de ese dios llamado Moloch. Simplemente para que tuvieran buenas agriculturas, para que tuvieran bendiciones según ellos. El Señor les dice, ¿quieres bendiciones? Simplemente guarda mis decretos, guarda mis mandamientos. ¿Se da usted cuenta de la diferencia de lo que nos pide el diablo y sus convenios? Tenemos que sacrificarle algo. Y cuando hablamos de nuestro Dios, en este tiempo, ¿verdad? Eran sacrificios de animales, pero tenía que morir alguien. Cuando hablamos de la iglesia, Dios envió a su Hijo y sacrificó a su Hijo por usted y por mí. En otras palabras, qué misterio tan grande, hermanos, cuando hablamos de esto. Pero simplemente, ¿verdad? La bendición viene en guardar la palabra del Señor, en guardar los mandamientos del Señor, en guardar los decretos del Señor. Qué simple, hermanos, cuando hablamos de las bendiciones del Señor. Verso 13 dice, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre. En otras palabras, vamos a tener muchos hijos. En esta pequeña iglesia, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de orar por madres que no han podido tener hijos. Llegaron al tercero y dicen, ¿verdad? Ya no, Señor. Cuesta criar chamacos. ¿Verdad? Ya no quieren más, ¿verdad? Porque, y yo les digo, ¿verdad? Que todo por docena es más barato. Pero qué lindo, hermanos, ¿verdad? Porque los hijos es la herencia del Señor. Y dice, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo.
Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo su ejército, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos. Mire nada más qué lindo, ¿verdad? Hasta de las avispas hace Dios ejércitos. Qué tremendo, hermanos, cuando miramos el poder de nuestro Dios. Mandando, imagínense, un ejército de avispas para apoyar al pueblo de Israel. Qué lindo este Dios, hermanos. Yo pensaba que las avispas nada más eran para traernos lo más sabroso de la tierra, la miel, imagínense. Qué rica la miel, ¿verdad? Pero dice ahí, ¿verdad?, que aún de las avispas el Señor iba a hacer ejército para enviarla sobre ellos, dice, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es grande y temible. ¿Cuán grande es mi Dios? ¿Quiere conocer el tamaño del Señor? Dice la palabra de Dios que ni los cielos pueden contenerlo. Cuando vemos la grandeza del Señor, los cielos, ¿verdad?, es su trono. Y la tierra es el estrado de sus pies, dice su palabra. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él, dice, entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Otra vez, mire, las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Imagínense, ¿verdad? En otras palabras, estas cosas eran de maldición. Entonces, cuando hablamos de la hechicería, cuando hablamos de todas estas cosas, ¿verdad?, son cosas de maldición. Pero el seguir las cosas del Señor, estas cosas son sagradas que traen bendición al creyente. Y no traerás cosa abominable, verso 26, ya cerrando, a tu casa, para que no seas anatema. En otras palabras, no metas esas estatuas a tu casa para que no sean de condenación. Qué increíble, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de todas estas cosas que maldicen a nuestra casa. ¿Tiene usted estatuas en su casa? Sáquelas y aviéntelas a la basura. Porque la palabra de Dios dice aquí para que no seas anatema. Otras palabras, para que no traigan maldición a nuestros hogares. Del todo, dice, las aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La palabra anatema significa maldición. Qué increíble, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de estas cosas. Y qué lindo el Señor y los planes que Él tiene para su pueblo. En esta noche, hermanos, yo no sé si usted conoce al Señor. Yo no sé, ¿verdad?, dónde está su caminata con el Señor. Pero una simple oración, donde usted hace trueque con el Señor. Usted le entrega sus pecados,
y Dios le da nueva vida. Bien fácil todo esto. Pero esta palabra se convierte en bendición a nuestras vidas cuando la leemos. Se convierte en viva bendición cuando la aplicamos. En otras palabras, como dijo Santiago, no nada más oírlas, sino obedecerlas. Como dijo un ranchero, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. En otras palabras, es no nada más escucharlas, porque a veces podemos estar bien gorditos, porque nos encanta la palabra del Señor, pero no la usamos. En otras palabras, la palabra de Dios hay que compartirla. La palabra de Dios hay que usarla en nuestras vidas. Y cuando la ponemos a prueba, nos damos cuenta que es como cuando nos pagan en la compañía. Ese cheque lo podemos llevar al banco y nos van a dar cambio por ese cheque. La palabra de Dios es más que el oro y es más que la plata. La palabra de Dios es eterna. El Señor dijo por medio de Isaías: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. En esta noche le quiero despedir en oración y le quiero animar también para que no desmayemos, para que sigamos adelante. Nos vamos a despedir con una última alabanza donde si hay alguna desesperación en su vida, póngasela al Señor en el altar. El Señor quiere ayudarle. Él quiere ser su Dios en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de asolamiento. El Señor quiere que le conozca en una forma nueva. Increíble, hermanos, cómo Dios nos ha sacado de nuestra rutina. Desde que comenzó esto, aquí rapidito, a mí me tocó que trabajar desde la casa, simplemente porque mis pulmones estaban bien débiles. No sé si se acuerdan. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor me ha sanado. Gracias por sus oraciones, ¿verdad? Yo sé que usted oró por mí, que me oía aquí, ¿verdad? Que me chupaba una bolsa de Halls en cada servicio y estaba, ¿verdad? Iba a bote de Fórmula 44, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque no fue la Fórmula 44 ni los Halls, fue el poder de nuestro Dios que me sanó mis pulmones. Y si usted tiene alguna enfermedad, yo quiero que en esta noche se la ponga al Señor cuando esté mi hermana Sandra en adoración, y usted va a mirar que nuestro Dios es poderoso. Y el jueves le invito para que tome unas pastillas, ¿verdad?, que salieron de Rodiol. No sé si las ha comprado. No tiene que ir a la tienda para comprarlas, ¿verdad? Porque el día jueves tenemos servicio de oración. Y las pastillas de Rodiol son, ¿verdad?, donde nos ponemos de rodillas al Señor. Esas son las mejores. Esas nos dan balance al cuerpo. La oración tiene poder, hermanos, porque poderoso es el que las contesta. Vayamos al trono del Señor. Bendito Padre, que está en los cielos, Señor. Padre, en esta noche le adoramos, le bendecimos. Gracias, Padre, porque en los tiempos de Moisés, usted le dio promesa al pueblo de Israel. Y usted usó una frase, Señor, que dice: hasta las 1000 generaciones. Sabemos, Señor, que muchas generaciones han pasado ya, y su pueblo está vivo y en bendición en la tierra santa.
Le damos gracias, Señor, porque el pueblo de Israel es viva evidencia para la iglesia que usted es un Dios de promesas y usted es un Dios que cumple sus promesas, Padre. Padre, continúe bendiciendo a Israel. Continúe, Padre, bendiciendo a la iglesia. Cada hijo, cada hija que en esta noche, Padre, están de acuerdo conmigo en la oración, Padre. Gracias, Padre, porque nosotros hemos entrado en promesa también con su Hijo Jesús. Hemos destruido nuestros ídolos, nuestras estatuas, porque nosotros las teníamos que cargar. Nosotros les teníamos que quitar el polvo. Pero nos damos cuenta, Señor, que ahora es al revés. Es usted, Señor, el que nos carga a nosotros. Es usted, Señor, el que nos guía. Es usted, Señor, el que nos limpia desde lo más profundo de nuestros corazones. En esta noche, Señor, bendecimos su nombre. Le alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga cada hogar, Padre. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor en esta noche bendiga su sueño, que el Señor le multiplique sus fuerzas, que el Señor sane todas sus dolencias, que el Señor sane todas sus enfermedades, que la presencia del Señor esté en su hogar. Qué difícil también es comprender lo
lo que la palabra de Dios nos dice de las estatuas, de las imágenes. Las compramos a veces sin saber, ¿verdad? Y pensamos que van a bendecir nuestro hogar. Pero la palabra de Dios dice que es a lo contrario. Traen maldición. ¿Por qué? Porque un hombre las hizo. Cuando hablamos del Dios del cielo y tener una relación con Él, es porque Dios ha visto, el hombre nunca le ha visto, jamás. Nuestro Dios es espíritu y sus adoradores tienen que aprender a adorarlo en espíritu y en verdad, declara su palabra. Es una relación diferente lo que la palabra de Dios nos enseña. Escríbame si gusta, si tiene preguntas y necesita, ¿verdad?, tal vez hablar de estas cosas, porque hay muchas escrituras de qué hablar, ¿verdad? Este es un servicio nada más. Pero mándeme su comentario si quiere, mándeme su número de teléfono y yo le puedo llamar si quiere, ¿verdad? Porque lo que la palabra de Dios habla es realidad. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Muy pronto vamos a abrir primero Dios. Amén.